¿Sabías que cada vez se demuestra más esa profunda conexión que hay entre nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico o intestinal? ¿Sabías que hoy se demuestra por varias vías que no hay duda que están conversando, están interactuando permanentemente estos dos sistemas nerviosos? De eso podemos colegir que de aquello que comemos depende nuestra salud física, pero sobre todo nuestra salud mental, esa conexión tan poderosa. Y podríamos preguntar, ¿nos alimentamos o simplemente nos llenamos de comida? Hay una frase famosa, dime lo que comes y te diré cómo está tu salud. Podríamos decir, dime lo que comes y te diré cómo está tu salud mental. De todos estos aspectos estaremos hablando en este video, de la poderosa conexión entre sistema nervioso central, cerebro e intestino, sistema nervioso entérico. Estos alimentos mejoran la conexión intestino-cerebro y tu salud mental. La conexión permanente entre cerebro e intestino está absolutamente demostrada. Llevamos 30 años de una profusa investigación para identificar qué es lo que conecta nuestro cerebro con otro cerebro, nuestro segundo cerebro, el intestino. Y ya tenemos bastantes elementos que nos ayudan a identificar esos vínculos entre uno y otro. Vamos a hablar de 3 vínculos fundamentales y luego hablaremos de cómo y con qué alimentos los podemos activar. Primer eje, primer vínculo, neurotransmisores. Y allí encontramos uno muy poderoso, habiendo muchos, la serotonina. Una sustancia que nosotros podemos ayudar a crear, a producir y que tiene una influencia grande en la conexión entre cerebro e intestino, provocando en el proceso cognitivo muchas sensaciones de bienestar y obviamente ese elemento tan importante como en nuestra satisfacción. Pero hay un segundo elemento que conecta cerebro-intestino y es el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo que tiene 2 elementos fundamentales, simpático y parasimpático, que se contrarrestan o se equilibran mutuamente, tiene en la estimulación de un nervio un eje principal de la conexión intestino-cerebro. Ese nervio se llama el vago y corresponde al sistema nervioso parasimpático. Pero hay un tercer eje articulador cerebro-intestino y se llama sistema nervioso entérico. Conecta permanentemente cerebro e intestino y de allí la importancia de explorar qué alimentos nos ayudan a estimular estos 3 ejes y vamos a hablar de esos alimentos para que los tengamos en cuenta en nuestra dieta, en nuestra vida diaria. Ese eje sistema nervioso entérico, sistema nervioso central ya está probado y lo podemos estimular. De allí la trascendencia y la importancia de hablar del sistema biótico, del bioma o de la biota intestinal que está de una manera compleja, relacionada y que cada vez comprendemos mejor. Ese bioma o esa biota intestinal no es más que un cerebro y se comporta como tal. Manda información, genera información, transforma alimentos, cuida bacterias, lucha contra otras bacterias que no nos hacen bien, nos quedamos con las bacterias saprofitas o que nos ayudan y los alimentos tienen mucho que ver en el estímulo de esos 3 ejes que hemos descubierto. El eje de neurotransmisores, el eje del sistema nervioso a través del nervio vago y del eje sistema nervioso entérico conectado con el sistema nervioso central. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a estimular estos 3 ejes? Bueno, empecemos. Hay un alimento o unos alimentos ricos en triptófano, una sustancia contenida en muchos elementos fundamentales y que tienen una amplia interacción con la microbiota intestinal. El triptófano finalmente se convierte, luego de esas interacciones, en serotonina. Recuerden la serotonina como primer neurotransmisor. Nosotros podemos ayudar a generar serotonina consumiendo triptófano, es decir, alimentos como el arroz, la soya, las semillas de calabaza,
los frutos secos que están en las nueces, como las nueces, el salmón y las verduras de hojas verdes. Todas ellas son ricas en triptófano. Nosotros lo hemos ido hablando en nuestro canal. Segundo, hay que estimular y tener suficiente ácidos grasos omega 3. Y ellos están contenidos en el salmón, en el pescado, en la caballa, el arenque, las sardinas, las anchoas. Pero también, además de estas carnes, podemos encontrarlo en opciones vegetarianas o veganas, como por ejemplo las semillas de chía. Vuelve y juega las nueces. Eso nos ayuda a estimular enormemente ácidos grasos omega 3 que ayudan a esa biota intestinal y en la conexión con nuestro cerebro. El miso es otra opción. Tiene elevados componentes de omega 3 a base de soya y también aceite de oliva. Todos ellos son contribuyentes con aceites, ácidos grasos omega 3 que son absolutamente fundamentales para esa conexión. Y hay unos alimentos ricos en polifenoles. No se les olvide esa palabra, polifenoles. Son antioxidantes de la dieta. Los antioxidantes luchan contra los radicales libres que tienen la tentación de degenerar a las células. Y al ser antioxidantes también se vuelven alimentos antiinflamatorios. Y por esa vía, entonces estamos cuidando esa microbiota intestinal. Estamos hablando entonces de alimentos con mayores contenidos de polifenoles. Ello incluye los clavos de olor, el anís estrellado, sobre todo ese componente, el cacao en polvo, el orégano mexicano, las semillas de apio, fundamentales, que se nos olvidan muchas veces, de las que solamente consumimos las ramas, el chocolate amargo o el chocolate muy puro, las frutas y verduras enteras, más que los jugos, ricos en polifenoles, ricos en antioxidantes. Y podemos agregar y tener nuevamente en cuenta allí las nueces y las almendras. Además, podemos tomar polifenoles que están contenidos en el café y también en el té. Son ricos en polifenoles. Sin exagerar, hasta 4 tazas de café en el día estaríamos ya entregando bastantes polifenoles a nuestro organismo. Y recordemos el aceite de oliva, un alimento que además de ser muy sabroso, es rico en polifenoles, además de ácidos grasos omega 3. Y hay un alimento muy importante que tenemos que tener en cuenta, y eso es la fibra. La fibra está contenida en las verduras de hojas verdes, en las frutas enteras, está también contenido en los cereales integrales y nos ayuda a mantener en nuestro intestino un control muy exhaustivo sobre las bacterias benéficas, esas bacterias que llamamos saprofitas. Y al fermentarse nos ayuda a controlar las bacterias que no son saprofitas, aquellas que nos hacen daño. Una dieta rica en granos integrales, en centeno, en arroz integral, en cebada, en avena integral, en mijo, son de alto contenido de fibra. Y hay 2 elementos adicionales para alimentar ese eje cerebro-intestino, y son los probióticos y los prebióticos. Los probióticos aumentan enormemente la diversidad de la microbiota intestinal, mientras que los prebióticos ayudan a alimentar las bacterias que están allí en esa microbiota. Por lo tanto, prebióticos y probióticos son fundamentales en la vida de todos nosotros. Los alimentos fermentados como el chucrut, como el kimchi, el miso, la soya, el tempeh, el kefir, sobre todo el kefir en agua, son todos alimentos que contienen levadura o bacterias que se suman a esa microbiota intestinal que ya tenemos allí trabajando por nosotros las 24 horas del día. Así es que hay que mantener esa microbiota muy fuerte, con contenido de alimentos prebióticos, que están ¿dónde? Están en la raíz de la alcachofa, en las hojas del diente de león crudas, en los puerros, en las cebollas, en el ajo, en los espárragos, en la espinaca, en la acelga, y también están en los plátanos y en la soya. Comer una dieta rica en alimentos integrales que contengan fibra, que contengan triptófano,
que contengan polifenoles, prebióticos y probióticos nos va a ayudar enormemente a mantener esa microbiota intestinal. Y podríamos decir, esos alimentos no son más que un intestino feliz, un intestino en bienestar. Y obviamente, un intestino feliz en bienestar, conectado con este cerebro, tendremos un proceso cognitivo feliz, en bienestar. Y entonces allí nos sentiremos con muy buena disposición de ánimo. Un cerebro feliz por un intestino feliz. Eso es todo. No olviden además que el nervio vago, el parasimpático, lo podemos estimular de muchas otras maneras adicionales a la dieta. Por ejemplo, aprender a respirar, ingresar aire puro por la nariz y profundamente. Y cuando ya creemos que hemos terminado, hacer una nueva inspiración y sacar el aire lentamente. Esas respiraciones estimulan el nervio vago. Tomar una ducha fría estimula el nervio vago. O experimentar baños con agua fría en cualquiera de sus modalidades estimula el nervio vago. También lo estimulamos haciendo silencio mental y experimentando el silencio que nos proporciona la naturaleza. Por ejemplo, la meditación es uno de esos ejercicios, meditar, mindfulness, yoga, que nos ayudan a estimular enormemente el sistema vago. Un intestino feliz es un cerebro feliz, eso no lo podemos olvidar. De allí la importancia de que usted tenga en cuenta estos alimentos y estas formas de estimulación del nervio vago para que produzcamos una conexión absolutamente en bienestar intestino-cerebro, que ya sabemos que son dos cerebros que están conectados, están permanentemente influyéndose el uno al otro. Si esta información te parece importante, si esta información te ayuda a tomar decisiones en tu vida en relación con la alimentación y con esas prácticas fundamentales de estímulo a estos cerebros, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo, no te quedes con información de salud. Ayúdanos también a que otras personas se suscriban a nuestro canal para que reciban información a diario sobre cómo cuidar nuestra salud, cómo cuidar la vida, cómo ser felices, cómo vivir en bienestar permanentemente. Yo me cuido, me sigo cuidando, me sé alimentar, sé escoger qué como y qué no como, qué cantidades o proporciones mayores y qué proporciones menores, cómo estimular ese microbiota intestinal, cómo conectar cerebro e intestino. Eso es muy importante saber hacerlo. Yo cuido a los demás cuando hablo de salud y cuando hablo de esa conexión de estos dos cerebros. Todos nos podemos cuidar y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que nos necesita a todos. Nos vemos en un nuevo video.